Buenos días, soy Carlos Becker, director de marketing de Vodafone Business y os quiero dar la bienvenida al Vodafone Lab a todos los inscritos. Hay más de 800 personas inscritas, más de 40, 50 personas aquí en el estudio y hoy inauguramos algo que nos hace muchísima ilusión, ¿vale? Que es un espacio de conocimiento, es un espacio de divulgación donde vamos a aprender mucho. Espero que todos los que estáis conectados y todos los que estáis aquí queráis aprender de tecnología porque estamos en el sitio adecuado para ello, ¿no? Es el Vodafone Lab Café, ¿vale? Vodafone Lab, ya sabéis lo que es. Ahora, ¿por qué le hemos llamado el Vodafone Lab Café? Básicamente porque creemos y queremos que todo el mundo se mantenga despierto, ¿vale? Despierto no solo de que no os durmáis, sino despiertos para despertar el interés realmente. No solo divulgar e informar, sino realmente que seamos capaces de hacer que las personas que escuchan esto, que las empresas pasen a la acción, ¿vale? Y que realmente se conviertan, que nos remueva un poquito por dentro. Ahora os voy a presentar a los invitados, porque yo creo que son los que tienen que hablar. Y hoy el Lab Café va de, ¿está tu empresa altamente ciberprotegida? Altamente, bien, suficiente, sobresaliente, no sé. Yo creo que es una de las cosas que me gustaría comentar. Tenemos aquí a tres personas ilustres, ¿vale? Empezaré por mi izquierda, ¿vale? El coronel José Francisco Gil, el director de operaciones, aunque ahora te presentarás, yo siempre digo el CSTIC, bueno, realmente una persona que tiene mucho que ver con la ciberdefensa de la nación. Tenemos a Patricia Alonso, del INCIBE, responsable también de la operación o de operaciones del INCIBE. Y tenemos a Roberto Lara, que es el director de seguridad, de ciberseguridad de Vodafone. Simplemente lo primero, quiero que me digáis que... Tengo dos preguntitas para vosotros, ¿vale? Una relacionada con qué es el CSTIC, qué hacéis en Ciber en el CSTIC. ¿Quién es? Te llamamos Pepe, si no te importa te puedo llamar a la orden de mi coronel. Todo el mundo. Pepe, te llamo Pepe. ¿Por qué empezaste en el mundo de la ciberseguridad y ahora qué haces en el mundo de la ciberseguridad en CSTIC? Bueno, pues buenos días a todos. Soy el coronel Pepe García Gil, jefe de operaciones de seguridad del CSTIC, que es el centro tecnológico que al mando del CIO de la organización del Ministerio de Defensa, el teniente general Millán, es el encargado de soportar tres pilares. El pilar TIC, el pilar de las telecomunicaciones y los sistemas de información, con toda su política, CISTIC, como llamamos los militares, el CIS, el Communication and Information System, la transformación digital y el tercero de ellos que es la seguridad. Sin entrar en discusiones filosóficas que tenemos en OTAN de qué es la ciberseguridad, qué es la ciberdefensa, aquí yo solamente puedo hablar de lo que es la ciberseguridad, no la ciberdefensa, que esa la llevan mis hermanos del Mando Conjunto de Ciberespacio con todo lo que son operaciones militares en el ciberespacio y más allá, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé en este mundo, iba a decir, hace relativamente poco tiempo. O sea, yo como oficial de ingenieros de transmisiones, empiezo mi vida profesional con las telecomunicaciones tácticas, ¿no? Ahí en el Mando Conjunto de Operaciones Especiales, haciendo cosas relacionadas con estas, pero con esto, pero no exactamente lo mismo, ¿no? Y bueno, pues después de mis distintos destinos he pasado a través de unidades de telecomunicaciones, unidades de transmisiones, muy relacionado con todo, con el mundo IP, pues salté al mundo de la seguridad aunque es intrínseco, yo creo, algo, la propia seguridad de las comunicaciones, algo intrínseco en sí mismo, pero al mundo de la ciberseguridad hace 10 años. Si bien es cierto que la propia política de seguridad de la información del Ministerio, yo soy jefe de operaciones de seguridad, porque no solamente hablamos del pilar de la ciberseguridad, sino que tratamos también la seguridad de las personas, la seguridad de las instalaciones, la seguridad de los documentos, la seguridad de los datos de carácter personal. Es decir, cuando sufrimos un ataque, un ciberataque, puede ser un ataque que se constituya en incidente, en ciberincidente o en brecha de seguridad. Entonces, todo ese misceláneo pues, se trata desde su dirección general, que manda la subdirectora general, Soraya Artiles, de seguridad de la información. Y me voy a callar porque... Vale. Muy bien. Patricia, ¿qué hace el INCIBE? ¿Y qué haces tú en el INCIBE?
Pues al final, INCIBE, muchos de vosotros bueno, ya nos conocéis, somos el Instituto Nacional de Ciberseguridad, una entidad de referencia para la ciudadanía y el sector privado. O sea, decimos entidad de referencia y esto es porque bueno, somos un CERT, que para los que no lo conozcan es el equipo de respuesta a incidentes, de los tres que bueno, pues nos da esas competencias por ley para apoyar pues a la ciudadanía y a las empresas si tienen algún tipo de ciberincidente. Dentro de los objetivos estratégicos de INCIBE, me vais a permitir que los enumere porque yo creo que vamos a hablar un poco de todos ellos hoy, ¿no? Es, por un lado, el fortalecer las capacidades de la ciudadanía y de las empresas, ¿no? Al final, dentro de ese fortalecimiento de capacidades es donde yo estoy, soy el gerente de INCIBE CERT. Y dentro de este CERT lo que tenemos es, por un lado, la parte de gestión de incidentes, vigilar qué es lo que está pasando, el conocimiento de situación. Y luego también tenemos una pata relacionada con concienciación, ¿no? Tanto a menores como a ciudadanos y a empresas. Entonces, esta es nuestra manera de fortalecer esas capacidades, ¿no? Apoyando a vosotros como ciudadanos y como empresas. Luego también tenemos otras iniciativas que son dentro de nuestros objetivos estratégicos, que es el de el impulso al ecosistema empresarial, ¿no? Que también es algo muy importante en el cual tenemos que poner el foco, tanto cuando estamos hablando de emprendimiento dentro del sector, concienciación de las empresas de cómo tienen que poner la parte, digamos, la ciberseguridad dentro de sus estrategias de negocio. Y luego también ese talento, ¿no? Tan necesario que tenemos esa demanda de profesionales en el sector. Después de hacer este recorrido, que es muy rápido, de qué hacemos en INCIBE, cómo he acabado yo aquí, ¿no? Realmente yo no estoy en este mundo ciber desde el inicio. Sí soy ingeniera de telecomunicaciones, de la antigua escuela, de los que hacíamos radio, pero por la vida acabé en el mundo de las emergencias, ¿no? En este mundo de las emergencias, pues al final sí que me empecé a dedicar a la protección de datos, a la ciberseguridad dentro de ese mundo y cada vez más, hasta que vi la oportunidad de entrar en el equipo de INCIBE hace 5 años y allí sigo y por mucho tiempo, espero. Muy bien, muchas gracias. Y Roberto, tú desde aquí de la casa, una operadora como Vodafone decide entrar de lleno en el mundo de la ciberseguridad desde la infraestructura y llevas aquí ya un tiempo. Sí, mira, llevo alrededor de un año. Lidero la unidad de negocio de ciberseguridad en Vodafone y bueno, pues lo que hacemos principalmente es ayudar a administraciones públicas y compañías privadas en la solvencia de la ciberseguridad, ¿no? Ayudarles ante cualquier problemática que tengan, ¿no? Desde pequeñas a grandes compañías. Una de las cosas que estamos haciendo o hacemos desde Vodafone es democratizar la ciberseguridad para que llegue a todos los segmentos, ¿no? A la empresa más pequeña, al ciudadano, a las administraciones públicas, sobre todo con una parte innovadora, que es ADN de Vodafone, es el innovar dentro de la ciberseguridad y pues investigar con las nuevas amenazas. Para ello tenemos un centro de innovación, un CREC, que es dentro de la parte de eso, del CERT, pues es un centro de innovación de nuevas amenazas, ¿no? Y nuestro principal objetivo precisamente es ese, ayudar a las compañías, corporaciones mejor dicho, en todo lo referente a ciberseguridad. Y el por qué yo estoy en el mundo de la ciber, para mí es vocacional y casi que mejor no sepamos a qué me dedicaba con 14, 15 años, que luego la ética que me inculcaron mis padres pues me llevaron por otro camino, pero me dedico por esto en este sentido por vocación, me gusta y sigo friqueando en mis ratos libres, que tengo poco, pero lo hago. Muy bien, oye, pues nada, ya que os conocemos, a ver, vamos a hacer el podcast un poco. Yo quiero que nos entremezclemos y hablemos en conversación. Una parte inicial de sobre todo los clientes. Ahora vemos lo que es un cliente, ¿vale? Otra parte más relacionada con las tecnologías que se usan en el mundo ciber y luego pues la más importante que es el paso a la acción, ¿no? Y ya iremos un poco sobre las tres. Aquí tenemos la defensa de la nación, la defensa de los ciudadanos, o sea, los peligros de los ciudadanos, las empresas, que todo se mezcla entre sí, ¿no? Yo me levanto por la mañana y parece que tenemos drones aquí todos los días. No sé si estás más preocupado por el territorio
porque me entren por la cuenta por el móvil, porque pase algo. ¿En qué está cambiando la situación actual, la forma en la cual tenéis de trabajar en cada uno de vuestros centros, ¿no? Lo que está pasando actualmente está cambiando procedimientos, está cambiando, no te voy a decir vocaciones, el tipo de personas con las que queréis contar dentro de los centros. Sí que me gustaría que esta conversación la cruzáramos porque yo creo que aplica independiente de la concepción del ciudadano, independiente de si es defensa, independiente de si son empresas. Sí que me gustaría que me dierais vuestra opinión en ese sentido, ¿no? El momento en el que estamos con relación a la ciber. Bueno, Carlos, intentar ser concreto, cosa que muchas veces me resulta complicado. Quiero poner encima de la mesa, como axiomas, la automatización y uso de la inteligencia artificial, hoy por hoy. El ataque a la propia cadena de suministro y los entornos híbridos, que quizás podríamos compartir exactamente o definir qué es un entorno híbrido en nuestro estado, ¿no? Y el incremento de los ataques de ransomware dirigido y amenazas persistentes. Es decir, del enfoque clásico de reactivo de los sistemas de defensa, y lo puedo extrapolar al resto de ámbitos del Ministerio de Defensa, tierra, mar, aire, espacio, ¿no? Pues hemos tenido que pasar a un sistema o a la implantación de sistemas proactivos y adaptativos, porque como utilizásemos sistemas reactivos, los sistemas reactivos evidentemente no tienen la suficiente velocidad como para ser capaz de parar un ataque, ¿no? Iba a decir, ¿y cómo? Pues evidentemente implantando determinadas políticas, implantando determinados modelos. Nadie se le escapa lo que es el concepto Zero Trust. Implantar, evidentemente, herramientas que cumplan con esos modelos o con esas taxonomías que somos capaces de definir a través de las propias políticas de la organización. Incrementando la defensa, reduciendo la superficie de ataque, superficie muy relacionada pues, con ese modelo híbrido. Híbrido, cuando hablo aquí de híbrido, hablo del teletrabajo, trabajo remoto, los perímetros difusos, etcétera, etcétera, y un alineamiento normativo con respecto a lo que dicta no solamente el propio Esquema Nacional de Seguridad, Real Decreto 311, sino otras muchas normativas europeas, NIS2, bueno, en fin, que podemos hablar eternamente esto. Y llegando incluso al cambio cultural y organizativo, además de nuestros usuarios, que en definitiva no solamente son el Ministerio de Defensa, sino el Ministerio de Defensa y todas las ideas que creamos en el Ministerio de Defensa que se pueden exportar al resto de ciudadanos. Y, por supuesto, la colaboración institucional o interinstitucional, colaboración público-privada, etcétera, etcétera, porque las amenazas son las mismas para el propio Ministerio que para el sector privado. No voy a entrar en la discusión de la gradación de las mismas, hablar de los ataques de Estado, etcétera, etcétera. Si ponemos encima de la mesa todas las TTPs que tenemos, todas las tácticas, técnicas y procedimientos que hay, de una u otra manera, con uno u otro sabor, evidentemente todos sufrimos prácticamente de lo mismo. En definitiva, o como conclusión o resumiendo, ¿no? Hay que buscar esa proactividad en la defensa y no esa reactividad a la que estábamos acostumbrados antes de que todas estas tecnologías emergentes han aparecido en cartera. Alicia, ¿cómo os preparáis vosotros en este momento? Complementando un poco desde esa perspectiva, ¿no?, de los ciudadanos y las empresas. Al final suele ser una pregunta de las amenazas que venimos teniendo durante todos estos años. Realmente los ciberincidentes que nos reportan los ciudadanos y las empresas suelen ser son los mismos. Lo que sí cambia
es el que con todas estas tecnologías emergentes, pues al final pues se personalizan más y están más evolucionados. O sea, igual que la tecnología avanza, pues los ciberdelincuentes también. Entonces, eso implica pues, que seguimos hablando. O sea, nosotros lo que estamos viendo, por ejemplo, el año pasado en el balance de 97.000 incidentes gestionados, pues bueno, pues el gran protagonista eran, pues, dentro de los fraudes online, el phishing. Al final, el phishing pues no deja de ser un incidente muy común que venimos todos recibiendo. Antes, pues muchas veces tú veías un pequeño correo en el cual veías faltas de ortografía, o sea, te fijabas en los remitentes, era mucho más fácil, esas pautas y recomendaciones que nosotros estábamos dando eran más sencillas. Con el uso de estas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, pues al final todo eso cuesta un poquito más. Nosotros también tenemos que adaptarnos en esas pautas y recomendaciones que estamos dando pues a los ciudadanos, a las empresas, para que sepan reconocerse. Yo creo que estoy también hablando de esa proactividad, ¿no? En el cual nosotros tenemos que utilizar esa misma tecnología emergente para que nuestros públicos objetivos estén más preparados y también las utilicen a su favor. Igual que nosotros, ¿no? Como CER de referencia, también tenemos que utilizar esas herramientas. Estoy hablando de inteligencia artificial. Lo mismo también estamos hablando de las tecnologías cuánticas, que bueno, es algo, la inteligencia artificial ya la estamos viendo. El tema de la cuántica, pues a lo mejor todavía estamos en el camino, pero tampoco muy lejos. Y al final, por eso también nosotros, bueno, como una entidad de referencia, también tenemos que acompañar a hacer pruebas con nuestros laboratorios, a testear, para también estar preparados, ¿no? Dentro de esa prevención que estamos también comentando, o adelantarnos con patrones para ver qué tipo de campañas pueden venir, va un poco en la misma línea. Roberto, nosotros yo creo como operador, o los operadores en general, tenemos la suerte y la responsabilidad de que tenemos clientes de todo tipo. Y las amenazas son las mismas para un autónomo probablemente de destrozar su negocio que para una gran empresa o una administración pública. Los clientes, ¿qué nos preguntan a la hora de cómo acceder a protegerse mejor? Que no deja de ser el objetivo de esta charla. ¿Y qué hacen cuando tienen un incidente? Pues efectivamente, no se trata a todos los clientes o a todas las partes de la misma forma, ¿no? A la hora de dar respuesta, ¿no? No se suele atacar de la misma forma a una administración pública que a un ciudadano que a una empresa privada, ¿no? Entonces, a una administración pública, por ejemplo, los delincuentes van buscando un tema más político, ¿no? ¿Cuál es el móvil del crimen, básicamente, ¿no? Habitualmente al ciudadano suele ser algo más monetario o a una empresa privada. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. ¿Cuáles son las mayores preguntas que nos hacen habitualmente? Y son las de siempre. ¿Y cuáles son los errores que se siguen cometiendo? Bueno, pues las preguntas de siempre es, oye, ¿cuándo debo de alertar a las autoridades de que he sufrido un incidente de seguridad? En cómo debo de reaccionar. Son unos básicos y una parte más lógica, ¿no? Es sentido un poco sentido común, ¿no? Pero bueno, lo que les aconsejamos básicamente, y es donde se viene fallando siempre, son los protocolos. Muchas veces los protocolos de actuación, que básicamente es cuando te atacan, cómo debes de reaccionar y en qué formato debes de reaccionar. Y tener todo protocolizado antes de tener un incidente, ¿no? Porque muchas veces nos vemos en la situación y tú lo sabes mejor que yo, bueno, en la parte más del INCIBE, que cuando las empresas quieren dar solución, bueno, pues no tienen un protocolo de actuación rápido, ¿no? Y bueno, se ven siempre con ese problema. Sí que me gustaría abordar algo que comentaba Pepe, el tema de que nos encontramos con las arquitecturas híbridas. Bueno, esas arquitecturas donde, bueno, pues tienes la parte física de las oficinas y luego, pues, ya sabéis, el teletrabajo, ¿no? Entonces, hay que securizar todos los entornos. Entonces, tienes que securizar el entorno de tu oficina, el perímetro de tu oficina, ¿no? Y los endpoints de tu oficina, puesto de trabajo, y además de eso tienes que securizar el puesto de trabajo del usuario, del empleado que está en su casa, ¿no? Entonces, esa hibridación, ¿no? De tener también servidores en la nube, servidores en el on-premise, cambia el concepto que tenemos, ¿no? Y el concepto básico es el Zero Trust, ¿no? Que, vamos, básicamente que no confíes en nadie, que yo creo que es algo que venimos haciendo de la seguridad lógica, física o lo que es seguridad de toda la vida de Dios, no confíes en nadie y básicamente tenemos que poner solución a eso, ¿no? Y además de
esta hibridación en las arquitecturas que tenemos que poner foco, que viene muy fuerte, y decirme si pensáis lo contrario, ¿no? Pero desde el COVID, bajo mi punto de vista, hubo un cambio totalmente, ¿no? Porque hasta una panadería te vendía pan por internet, ¿no? Tenía una web, ¿no? ¿Y qué pasa? Que, bueno, la gente se tiene que buscar la vida. Entonces, ¿qué pasó? Se digitalizó todo, ¿no? Entonces, hasta una panadería, bueno, pues monté una web para vender pan. ¿Qué pasaba? Que se priorizaba el servicio y realmente la venta del producto que securizar lo que ya tenías, ¿no? O securizar lo que subías. Entonces se priorizaba mucho. ¿Qué pasó? Que un campo abierto para los ciberdelincuentes increíble, ¿no? Y todavía, a día de hoy, las empresas privadas están viviendo eso, ¿no? De todo lo que se digitalizó rápido y corriendo, y hay que securizar todo eso, ¿no? Luego hablaremos también un poco de las amenazas más modernas y disruptoras, como los deepfakes y demás, y cómo al ciudadano, la parte de INCIBE, seguramente, cómo le está afectando, y bueno, pues temas innovadores para dar respuesta a ese tipo de incidentes, ¿no? Y si ahondamos en las arquitecturas híbridas, o no sé si tiene algo que ver con la guerra híbrida, o está conectado el que tú tienes que proteger todo o que te atacan a todo. Has tocado el tema de las cadenas de producción. ¿En qué cambia? ¿En qué cambia? Realmente es un todo. O sea, pueden entrar por cualquier lado, pero... Sí, es un concepto que quizás desde el punto de vista civil el hablar de la guerra híbrida es algo relativamente moderno, cuando realmente es un concepto militar histórico. O sea, cuando hablamos de la hibridación es de los ambientes de la guerra. O sea, la hibridación del ambiente terrestre con el ambiente naval, con el ambiente aéreo y ahora con el ciberespacio, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos de esa hibridación de la guerra, hablamos de la hibridación entre los distintos ambientes. Por eso, dentro de la política de seguridad del Ministerio se contempla tanto la parte física como la parte no física, la parte ciber, ¿no? Y sí que es cierto que en el tratamiento que hacemos dentro de todos nuestros planes ante esas amenazas, contemplamos el aspecto físico de la instalación, físico del documento, físico de la persona, como el propio aspecto cibernético, ¿no? Relacionado con la propia ciberseguridad de los distintos activos, ¿no? Eso es como nosotros planteamos la guerra híbrida, ¿no? Dentro de la guerra híbrida, pues efectivamente hay un factor muy importante que es la protección de la cadena de suministro, como has citado ahora mismo. O sea, la cadena de suministro a nadie se le escapan ejemplos como el recientemente conocido de los famosos Buscas que actuaron frente a un grupo terrorista, y eso es una pura intervención del libro de la cadena de suministro. Toda la cadena de suministro es una cadena intervenida. O sea, yo si fuera el actor malo dentro de esta película, evidentemente, ¿dónde me voy a ir? ¿Me voy a ir al ministerio, a su red perimetral, o me voy a ir al domicilio del alto cargo que seguro que tiene un router sin parchear que le instaló Vodafone hace... No. Sé que las empresas son muy serias con estos temas, y evidentemente todos nos hemos puesto las pilas. De hecho, y en la cadena de suministro, por poner un ejemplo más, y que os habrá llegado a todos, el incidente de Heathrow hace un mes, ¿no? Eso fue un ataque de la cadena de suministro. Atacaron en vez de a la infraestructura del aeropuerto. Tengo entendido que fue una empresa más pequeña que le gestionaba un tema, y eso es lo que causó luego el problema. También hoy, creo que ha salido en medios, no tengo el detalle del asunto, antes lo hemos estado comentando, a una compañía de automóviles francesa, igual, ha sido un robo de información a través de una empresa que colabora con ellos, y creo que les han llegado a robar. Entonces, es importantísimo que ya no es la empresa, es un poco lo que hablamos antes de la democratización de la ciberseguridad, ya no la empresa grande, sino hay que cuidar las empresas pequeñas, todo el ecosistema de empresas. Y aquí en España, encima, pues el 99% de nuestro tejido empresarial son pymes. Entonces, tenemos que cuidar esas pymes por el bien de todos, ¿no? Porque puede llegar a afectar a las grandes empresas en este calibre. Si me permitís un poco también hilar el tema de la cadena de suministro, ¿no? Porque al final es uno de
de los deberes que tenemos en España, esa preocupación, y además hilo con el tamaño de las empresas, ¿no? Porque esa de que todos podemos estar afectados por algún tipo de ciberincidente. En el 2024 yo recuerdo que por ahí, creo que cerca de mayo, abril, pues tuvimos una oleada de incidentes, todas eran grandes empresas, la mayoría, muchas estaban en el IBEX, y el patrón que tenían todas ellas en todos esos incidentes era una cadena de suministro. O sea, siempre era que habían conseguido hacer una intrusión en el proveedor X en el cual, bueno, pues habían conseguido los datos de los clientes. Fueron un montón, llamó mucho la atención. Al final, pues nosotros estuvimos un poco dando ese soporte tanto a las empresas como a los ciudadanos preocupados por sus datos. Entonces, pues bueno, muchos también te hacían la pregunta de las empresas, las pymes, las empresas pequeñas, y decían, jolín, pues estas empresas grandes, ellos, claro, tienen departamentos grandes, o sea, con mucha facturación, inversión en ciberseguridad, y también les pasa. Digo, pues por supuesto, al final les puede pasar a cualquiera de nosotros. También como ciudadanos somos empleados de una empresa y podemos ser el vector de entrada también de esas grandes corporaciones. Y al final, como estamos diciendo, se van por la parte más débil, ¿no? La vulnerabilidad, en este caso, pues hay que tener en cuenta también pues, eso, la cadena de suministro, pues, desde todo, o sea, dejamos funciones esenciales de la empresa pues a un tercero. O sea, qué menos que también supervisar a ese tercero y pedir o exigirle determinadas medidas que tú lo tienes para ti mismo. Y hablamos mucho de concienciación, ¿vale? Vosotros hacéis mucho de concienciación. A mí me interesa mucho el comportamiento derivado de la concienciación. Dices, ¿la concienciación produce miedo o produce acción? ¿Y qué tenemos? Porque sí, se habla mucho y yo creo que la gente que está muy concienciada, hay algunos que pasan al miedo y dicen, yo no hago nada de esto ni lo toco. Hay gente que dice, no, bueno, esto lo voy a mirar de frente y voy a poner. ¿En qué punto creéis, estáis dedicados mucho a concienciar empresas, a concienciar ciudadanos? ¿En qué punto estamos ahí? ¿La gente tiene más miedo o realmente la gente mira a los riesgos de ciber a la cara y dice, voy a empujarlo? Y también es para cualquiera de los tres, porque yo creo que es interesante el tema. Empiezo yo por INCIBE, ¿no? Que al final tú siempre tienes miedo a lo que no conoces. Entonces, nuestra política, tanto cuando hablamos de menores, de ciudadanos y de empresas en general, lo ideal es conocer los riesgos, cuál puede ser la probabilidad de que te ocurra ese riesgo y cuál es el impacto que puede tener en tu organización. O sea, eso yo creo que tienes que tener claro las tres variables y a partir de ahí, si tú conoces eso, pues ya no es tenerle miedo, sino saber y qué puedo hacer para reducir ese riesgo. O sea, está en las empresas, yo creo que tienen que conocer qué es lo que está pasando. Si no conocen es cuando realmente tienen ese miedo y por ahí es por donde nosotros también queremos trabajar. Recalco lo que comentaba ella, pero bueno, así como añadido, bueno, el miedo hay veces que no es malo y sirve para prevenir, ¿no? Porque hay veces que nos confiamos mucho y en la parte de ciber no te puedes fiar, ¿no? Un poco lo que comentábamos antes de las políticas cero trust y más el usuario final, con la concienciación, ¿no? Entonces, es muy bueno que todos los usuarios estén concienciados. Pensar que el mayor vector de entrada de un ataque siempre es el humano, suele ser el usuario, el empleado de la compañía, al que intentan entrar a través de él con un phishing, ¿sabes? Entonces, con ingeniería social, la concienciación es buena. Si no están formados, no formamos al ciudadano, no formamos a nuestros empleados, no nos van a ayudar. No es lo mismo ir a una guerra 4 de ciberseguridad, que podamos estar en un CERT, ¿no? que toda la compañía, ¿no? O todos los ciudadanos. Entonces, bueno, creo que es algo que debemos de tener todos en mente, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros yo creo que hemos hecho concienciación a través de análisis de... Voy a meter en las pymes un poco, que sí. Yo creo que ya que habéis hablado de la cadena de suministro, pues seguramente pudiera ser el punto más débil a la hora de entrar a cualquier cadena de suministro, ¿no? Y yo creo que hemos hecho nosotros 2.000, 3.000 concienciaciones, las voy a llamar concienciaciones. Realmente, ¿qué les diríamos? Una vez que una empresa tiene un informe concienzudo sobre su ciber, ¿qué tiene que hacer?
Vamos, al día siguiente. Cuando tú le das el informe, sabes si has hecho bien los deberes, si, en nuestro caso, si al día siguiente nos contrata cosas. Sabes que has hecho bien ese acto. Ya no porque te lo contraten a ti, se lo contraten a otro, porque le has concienciado bien con ese informe que le has entregado diciéndole, oye, qué debilidades tiene y qué consecuencias tiene el que tú no tengas securizado o actualizado tus equipos, ¿no? O que tengas un EDR, un antivirus en tu equipo, ¿no? Las empresas pequeñas tienen que concienciarse. Es verdad que viene el tema de la NIS 2, que viene muy fuerte, la directiva que viene desde Europa, y tenemos que espabilar todos. O sea, es verdad que vamos con mucha calma aquí en España, que hay que todavía no se está dando la caña que se debe de dar a las compañías, que es normal que no se les dé, pero tenemos que cambiar. ¿Quieres añadir algo, Pepe? Podría. Vamos a ver, yo no quisiera hablar de concienciación en nuestro caso, sino más que de formación, ¿no? Sí que es cierto que hay una gran diferencia entre todos estos jóvenes nativos digitales que no les tienes que explicar lo que son las cosas porque manejan un teléfono móvil, su privacidad en redes sociales, etcétera, etcétera, no comparten las cosas, las ocultan porque su padre es su principal enemigo, ¿no? Te voy a guardar aquí el anonimato de a quién le mando la foto, cómo guardo el móvil, las 70 contraseñas. Pero luego es cierto que, bueno, que los que somos de otra generación y encima no provienen del mundo IT, pues no son capaces de percibir esos riesgos que realmente son los que van a comprometer a la propia organización. Para incidentes por falta de formación, los colores del arco iris. Todos nos hemos encontrado y nos seguiremos encontrando. ¿Qué pasa? Que evidentemente estimular a ese cliente, en mi caso a mis usuarios, que son mis clientes, para que tomen las medidas y las acciones adecuadas, pues es complejo. Es complejo si uno no se convierte en el malo de la película. Bien, hemos hablado del NIS, un poco del NIS 2. Habéis dicho que vamos lentos. Esta pregunta va para ti, Patricia. ¿Por qué vamos lentos y qué podemos hacer para que esto vaya más rápido? Bueno, al final, siempre cuando me hablan de este tema, de cómo van las empresas adaptándose para la NIS 2, pues al final tenemos el ejemplo, ya teníamos una NIS 1, por eso se llama NIS 2, pues bueno, se afectaba a muchas menos entidades y bueno, pues ya teníamos una ISO 27001, una ES, todo esto ya estaba, ¿no? Al final la NIS 2 viene, voy a hacer un poco de polimalo, la NIS 2 viene porque pues hemos visto que con la NIS 1 no era suficiente, ¿no? Necesitábamos pues, reforzar un poquito más pues esa ciberseguridad de las empresas. Y bueno, pues a veces se han incluido pues, nuevos sectores, y que en España sí que ya con la NIS 1 al hacer la transposición ya muchos de ellos ya los habíamos incluido, nos hemos ido adelantando. Pues la gobernanza de la dirección pues es algo que ya estaba antes. Las medidas de seguridad, pues el ENS y la ISO también estaban de antes. O sea, es un poco también una manera de pues bueno, pegarnos ese toque a las empresas de que bueno, muchas de ellas esa ciberseguridad. Hace poco pues, lo he tenido que recordar, o sea, una empresa que también un poco se quejaba bueno, de todo lo que tenía que ahora que cambiar con la nueva normativa. Entonces yo he dicho, bueno, pensar que la ciberseguridad, igual que la protección de datos, pues vamos a hacerlo por diseño y por defecto. Esa es un poco la concienciación que tenemos que hacer y que al final es bueno, pues una inversión continua que es por el bien de todos. Aquí, Carlos, me gustaría añadir que es importante, hilando la cadena de suministro con este tema, un incidente que ocurrió, bueno, con el tema, la importancia de las pequeñas compañías y que la NIS 2 les llegue, ¿no? Bueno, un ataque en unas elecciones y básicamente en vez de interceptar, obviamente, al voto, ¿no? Que sí que está muy, muy cuidado, a las papeletas. Te vas a la empresa que hace las papeletas, me suena, ¿no? Un poco. Y básicamente, bueno, pues fastidias a esa compañía que básicamente lo que se dedica es a imprimir papeletas para el voto. Si fastidias eso, no puede votar la gente. Entonces,
para que veamos la importancia, ¿no?, de esas pequeñas empresas que hay que cuidar también y la importancia de todos los ciudadanos que estemos implicados en esto, ¿no?, que nos puede afectar a todos. Bueno, pues vamos a pasar un poco, no sé si a concienciar o a formar, ¿eh? Pero bueno, más vale una demo que 1000 palabras, ¿vale? Entonces, para empezar con, oye, ¿cómo acometemos esto? ¿Cómo nos concienciamos? ¿Cómo nos formamos? Queremos hacer una demo que la vas a presentar tú, Roberto. Sí. ¿Y quién nos la presenta? Sí, para mira, ver si... aquí tenemos a Iván Portillo, es nuestro líder en la parte de inteligencia. Bueno, él es experto en la parte también de forense y en el incident handling, nos conocemos hace muchos años. Y bueno, lo que nos va a enseñar, ahora Iván os explicará si me dejo algo, ¿no? Pero bueno, básicamente os va a enseñar un forense digital que utilizamos mucho para las compañías, para grandes corporaciones sobre todo y entes políticos, que lo que hacemos es un forense sobre un móvil. Y básicamente descubrimos si tienen algún bichito que les pueda estar espiando, les pueda estar, bueno, pues robando información. Y bueno, ya os acordáis como en prensa fue muy sonado, el Pegasus, ¿no?, que robaba información. Bueno, pues con este tipo de servicio que ofrecemos, evitas que a una alta dirección que les están espiando o a un político, bueno, o a la persona que sea, saber si realmente tiene algún bichito de estos que puede robar la información. Entonces, bueno, doy paso a nuestro experto Iván Portillo. Además de experto, es docente en la universidad, es un crack el tío y somos colegas también. Esto es como Fran de la jungla buscando bichitos, ¿no? Eso es. Tal cual. Eso es. Al final aquí es un poco justamente lo que ha comentado antes Pepe, es, digamos, transformar este forense de antaño, al final, cuando entraba el forense era cuando el incidente ya estaba dentro, pues es darle una vuelta de tuerca y convertirlo en una especie de forense avanzado, pero proactivo, ¿vale? Antes de que salten todas las alarmas, realizar, por un lado, o bien una investigación ad hoc de un punto concreto en el tiempo, o bien hacer un seguimiento continuo mediante una sonda en el cual pues, el propio cliente pues, pueda ejecutarlo a voluntad, ¿vale? Aquí me explico, ¿vale? Hay a veces, que creo que lo ha comentado un poco por encima Roberto, es el hecho de, imaginaros si tenéis que viajar a un país extranjero, ¿vale? Digamos, el paso por el aeropuerto es el punto, yo creo que con más riesgo que pueda haber, ¿vale? Más allá de cuando llegues, digamos, a la zona de, entre comillas, de conflicto, ¿vale? Digamos, a zona... pues eso, no me quiero liar, pero bueno, que al final es el hecho de cuando hostil. Hostil, no quería decir... Bueno, en este caso, claro, al final... tú puedes hacer una instancia en el tiempo de ver qué tipo de información te puede salir, digamos, de este forense y luego realizar otra comparativa justamente cuando vuelvas a casa en una zona ya más de confianza con la empresa, ¿vale? Por lo tanto, tú vas a poder hacer una comparativa en el tiempo sobre los indicadores de compromiso que te permita generar la herramienta, más luego compararlo con el paso del tiempo. Lo puedes repetir tantas veces como se quiera, ¿vale? Aquí hay dos puntos para trabajar con esta herramienta. Por un lado, como he comentado antes, enchufándolo in situ delante del cliente mediante USB, ¿vale? Se conecta sin instalar nada y te genera en el momento un análisis, que ese análisis puede ser un análisis básico, en el cual pues tarda entre 5 o 7 minutos, dependiendo de la capacidad de almacenamiento que tenga el dispositivo móvil, y luego tenemos otro avanzado que ahí ya es verdad que va mucho más al detalle, en el sentido, por ejemplo, unos indicadores de Pegasus o de Predator, generalmente en el básico no va a saltar ninguna alarma. Ya tienes que ir a hacer, digamos, un análisis mucho más profundo para sacar diferentes tipos de patrones de ataque que puedan estar utilizando y pueda estar relacionado con un spyware en concreto, ¿vale? Vuelvo a antes, os he comentado que se puede hacer forense, digamos, enchufándolo con USB, pero también lo puedes hacer mediante sonda, ¿vale? Aquí ya se puede configurar como queramos. Lo bueno de esto es de que vamos a tener un panel totalmente centralizado con todos los, digamos, la volumetría de todos
análisis de los dispositivos, ¿vale? Ya sea Android o sea iOS, ¿vale? Te va a ir indicando pues de cuáles de ellos son los legítimos, digamos que no hay nada, no salta, está todo en verde, está todo perfecto. Y luego podemos recibir diferentes tipos de volumetrías en el que pues ha detectado algunos ataques en concreto, ¿vale? Por detrás pues tenemos diferentes tipos de eventos, cada uno pues con los diferentes códigos de colores de crítico a informativo, ¿vale? Poco a grandes rasgos lo que tenemos en esta plataforma, pero digamos donde lo interesante de todo esto es de que podemos ir al detalle de todos los dispositivos que tenemos localizados. Aquí también hay un tema en el que justamente ha comentado el tema de los políticos o periodistas reputados. Pues claro, cuando tú haces un análisis ad hoc delante de todo el mundo, está feo que aparezca pues el nombre de Pedro Sánchez, de Rajoy, de quien sea, ¿vale? Claro, esto se puede ofuscar, se puede generar un ID totalmente automático para no revelar en ningún momento la propia identidad digamos, del cliente, ¿vale? Aquí, veis ahí que está todo en verde, ¿no? Legit, todo en verde, quitando por aquí abajo, que tenía uno preparado, aquí. Como esto tarda entre 5 y 7 minutos y no me quedo sin tiempo, además me das un micro y me tiro bastante tiempo hablando, pues tengo un análisis de un ataque a un dispositivo iOS, ¿vale? En este caso es un dispositivo que ha sido, digamos, ruteado en este sentido, o sea, se le ha hecho jailbreak, ¿vale? Y en este caso las evidencias las categoriza por bloques, ¿vale? En este caso por aplicaciones, que ha detectado 165 aplicaciones, de las cuales son 2 maliciosas, ¿vale? Y un largo etcétera. 311 procesos, de los cuales uno es malicioso y otro sospechoso. 11.000 rutas, de las cuales 7 son maliciosas, etcétera, ¿vale? Yo puedo ir a cada uno de ellos e ir a ver un poco el detalle. Aquí ya tenemos uno que este lo conozco de sobra, que es Zebra. No sé si alguno, los que seáis más técnicos, lo sonará. Al final es un gestor de paquetes que te permite instalar de manera totalmente extraoficial, dejémoslo ahí, diferentes tipos de aplicaciones. Pues yo puedo acceder al contenido y puedo ver un poco volumetría. No sé si tendremos permisos, sí. Vemos en base a todos estos parámetros, pues qué tipo de permisos puede, digamos, manipular la propia aplicación, ¿vale? Podemos ir a mucho más detalle, ¿vale? ¿Qué conllevaría, Iván, esos permisos? ¿Qué podrían robarles exactamente? Pues aquí, pues todo, toda su vida. Al final puede acceder a la cámara, puede lanzarle fotos, puede activar el micro y empezar a realizar grabaciones de todas las conversaciones, puede capturar la pantalla para hacer fotos de la propia pantalla para luego derivarlo a otro lado, se puede exfiltrar toda la información. Al final puede hacer auténticas barbaridades, como decíamos antes, creo que lo ha comentado Pepe, de meternos en la mente del enemigo de alguna manera para ver qué es lo que harían ellos para nosotros intentar hacerlo antes de que nos reviente por todos lados, ¿vale? ¿Y quién se tiene que plantear tener esto para ver si te están atacando? Pues lo ha comentado antes Roberto, pues aquí va recomendado a la alta dirección, ¿vale? Consejeros delegados, relacionados con el ámbito público, con el ámbito privado, periodistas, sobre todo, periodistas que vayan y viajen mucho, vayan a zonas de guerra, al final, diferentes tipos de... Incluso sin zona de guerra. Sí, no, aquí también, al final, bueno, hay... Donde puedan sacar información. O sea, pueden sacar información de un país o pueden sacar información de una empresa privada a un periodista o a un consejero o, bueno... Muy bien. Eso es. Aquí ya para terminar, que me quedo sin tiempo, lo importante es de que luego también tenemos un timeline. Aquí en el timeline ya vamos viendo un poco pues qué es lo que ha ocurrido, que en este caso han ejecutado una vulnerabilidad de 0 clic, no sé si sabe lo que es, al final, para el que no lo sepa, es de que se ha ejecutado una vulnerabilidad sin necesidad de que el usuario haga clic en nada. Por lo tanto, en este caso permitía manipular de alguna manera las imágenes, había como un desbordamiento del tratamiento de las imágenes para iMessage y para WhatsApp, en el cual podía manejar y controlar el dispositivo, ¿vale? En este caso luego ya instaló Zebra, instaló el jailbreak mediante una aplicación, etcétera, ¿vale? Aquí tenéis toda la traza de todo el ataque, más luego también la matriz, digamos, de Mitre, en este caso, un punto en concreto, digamos, la manipulación de los datos. Ya cuando quieres filtrar la información, ya tienes aquí un poco como la guía, esa hoja de ruta, para saber el modus operandi que han utilizado para tú luego
darle una vuelta y convertirlo en un plan de acción que seguramente hablaréis ahora después, ¿vale? Al final es un poco coger toda la traza de todo lo que has detectado para convertir eso en ciberseguridad totalmente accionable. Nosotros lo que hacemos una vez que tenemos hecho este informe, empezamos a trabajar de dónde viene el incidente, quién es la persona, ¿no? Antes de cortarlo, empezamos ya a ver la trazabilidad del origen, ¿no? del atacante. Y intentamos cortar cualquier tipo de información y quién puede estar afectado, ¿no? Empezamos a trabajar con todo eso, ¿no? Muy bien. ¿Vas a decir algo, Pepe? ¿Esto es concienciación o formación? Esto es poner los pies en el suelo y saber que realmente la amenaza está ahí. Yo esto lo uniría, pues gracias a Dios que desde hace años en el Ministerio, en este caso a través de vosotros, contamos con herramientas de control de dispositivos, aplicaciones y conocimiento, y bueno, pues sí que es cierto que dice la gente, es que esto no me puede pasar, ¿no? Es que hay incidentes semanales de ruteos de teléfonos móviles mediante jailbreak u otras cosas, y que crecen exponencialmente cuando uno sale de las redes nacionales. Es decir, cuando uno sale de España de tener su Telefónica, su Vodafone, su Orange, redes controladas, europeas, por supuesto, igualmente bajo el mismo amparo normativo y control normativo que las hace redes seguras, pues el salir al extranjero fuera de este entorno pues es realmente preocupante, y no es que lo diga de oídas, sino por el número, la estadística de incidentes con los que se reportan a través del MDM. Y por si me dejáis Sí, un hombre, poco claro. cerrar, ¿no? Por lo que es después de que se tiene un incidente con herramientas de este tipo, pues también nos permite pues tener información de indicadores de compromiso, que es algo bueno, pues que para nosotros como CER de referencia es muy importante. O sea, remarcar también pues, o alentar a las empresas a que nos reporten los incidentes, porque al final no es solo el apoyo que puedan necesitar, sino que con ello también están facilitando información que puede ayudar a que otros pues al final estén más preparados. O sea, toda la información que podamos tener después de un incidente pues puede servirnos para hacer alertas tempranas a otras empresas. Muy bien. Gracias, Iván. Seguimos un poco hablando de tecnología, si os parece. Otro día vienes con otra demo. Que hablando de tecnología y de cómo acceder a la tecnología para la ciberdefensa, yo no sé si la tecnología del Ministerio de Defensa es la que tiene que bajar hasta el ciudadano. Tengo una pregunta en relación a la complejidad de la tecnología que tenemos que aplicar para estar altamente protegidos. ¿Y qué papel juega la inteligencia artificial en la inteligencia artificial defensiva o adaptativa? Me gustaría que nos la contestarais. Vamos a ver, todas las tecnologías en el mundo en el que vivimos son tecnologías de doble uso. Esto de hablar de tecnología de doble uso, que muchas veces vemos en los medios de prensa, es el uso cívico-militar. O sea, el campo de batalla, aquí también hablamos de un campo de batalla híbrido, porque el campo de batalla ni es puramente militar ni es puramente civil. O sea, esto que nos imaginamos todos cuando vamos a la guerra, tal, pum, la Primera Guerra Mundial, la batalla del Somme, Verdún, guerra de trincheras, tal. No. El modelo de guerra, la guerra nueva, la guerra cibernética es un modelo completamente híbrido y distinto, que tiene tanto implicaciones civiles como militares. Las tecnologías que se usan son tecnologías muy similares o las mismas tecnologías, porque los modelos de amenaza realmente atienden a esas TTPs que he hablado anteriormente, que son exactamente las mismas. Que sí, que un ataque Estado podrá disponer de más recursos, de algo más de tecnología, más computación, porque sus centros son más especializados. Inteligencia artificial, aquí lo quiero unir con la segunda parte de la pregunta. Inteligencia artificial con modelos LLMs propietarios, no modelos comerciales, modelos entrenados específicamente para cometer este tipo de fraude. A nadie se le escapan herramientas del tipo de FraudGPT o deepfakes que habéis hablado anteriormente, pero específicamente entrenados para la guerra, ¿no? Y para la guerra, cuando hablo de para la guerra, realmente la guerra o el tipo de ataque cibernético no es algo ya romántico, está todo monetizado prácticamente al 100%, porque si no hago daño directamente a la propia organización o institución, sí que se lo hago al su proveedor de servicios.
Cuando hemos tenido no hace mucho tiempo una caída en uno de los grandes fabricantes que utiliza una inteligencia artificial muy conocida, que sin dar nombres, me parezco a José Mota en el sketch ese del Senado, cuando estoy aquí, no sé, pero alguien ha hecho que, bueno, en fin. Bueno, el caso es que bueno, todos lo sabemos. Y la inteligencia artificial, evidentemente, ha venido para quedarse y también para hacer el mal. Entonces, frente a una inteligencia artificial no podemos protocolizar o poner a personas, poner a humanos delante de ella, porque seremos literalmente barridos y literalmente desbordados. Es decir, o ponemos una inteligencia artificial delante, desarrollamos modelos de inteligencia, no reentrenamos modelos conocidos o extranjeros, o todo lo que hablamos de soberanía nacional, soberanía europea, estará siempre condicionada o a remolque de los grandes desarrollos de gente fuera de la Unión. Bueno, en INCIBE ya comenté algo relacionado con esos usos que hacemos de la inteligencia artificial. Pues como toda empresa, pues también los utilizamos para hacer más eficaces nuestros propios procesos y servicios a la ciudadanía, ¿no? Pues enfocados a esa atención en el 017, esa atención a través de nuestro servicio de gestión de incidentes, automatizar procesos, detectar campañas en toda la cantidad de información que tenemos. Y luego también en esos incidentes que nos están llegando, bueno, en alguna ocasión nos llega alguna cosa relacionada con vulnerabilidades en los propios motores de inteligencia artificial, pero sobre todo es en el uso que hacen de la inteligencia artificial para personalizar incidentes que ya todos conocemos. Antes comenté el phishing, pero bueno, sí que también lo que hemos visto un repunte, ¿no? El famoso fraude del CEO, ¿no? En el que, bueno, pues junto con el DBEC suelen ser pues, 2 consultas que nos entran con bastante asiduidad en el 017, pero sí que es cierto que bueno, al final ya es que te clonan la propia voz del CEO y es mucho más complicado cuando alguien te llama y tú ves que es tu jefe y es su voz, pues al final con las prisas y la urgencia pues es lo que estamos viendo que caen con mucha más facilidad. De hecho, ahí Carlos vio unir IA, fraude del CEO, y un deepfake, que al fin y al cabo esa voz clonada es un deepfake, no es solo el vídeo, ¿no? Los deepfake que estamos acostumbrados, donde Rafa Nadal te dice que compres acciones de la que sea, ¿no? Pero hubo un caso reciente, ahora menos de 2 meses, una compañía asiática donde le hicieron un fraude del CEO, ¿no? A través de un deepfake súper trabajado, con videollamadas por medio, donde se hacían pasar por 5 personas en un Teams, entre ellas su jefe, llamadas previas con deepfake, ¿no? De voz, texto, o sea, mensajes, bueno, phishing de toda la vida, pero no como decíamos antes, con falta de ortografía, sino muy bien redactadas con IA y tal, donde cogían la forma de escritura de sus jefes o de sus compañeros y bueno, pues nada, a esta compañía asiática 25 millones de dólares le han caído, o sea, les han robado. Sin más, lo han denunciado ellos y lo han hecho público, o sea que podéis buscar información sobre ello, pero para que veamos la importancia de la inteligencia artificial. Es verdad que no por meter miedo, que también un poco en el tema y tenemos que tener miedo, las herramientas que van existiendo, ¿no? Y nosotros en nuestro centro de operaciones sabemos la importancia de todas estas amenazas nuevas que llegan y que hay que combatirlas y tenemos que estar al tanto. O sea, les sale rentable a los delincuentes invertir en tecnología, como no nos va a salir a nosotros para poder trabajar con ello, ¿no? Un tema que no he tocado antes, pero me gustaría tocar, el tema de infraestructuras críticas, desastres. ¿Eso juega un papel que va en otro orden de protección o es un tema que está absolutamente relacionado con lo que hemos hablado antes, con la cadena, con la defensa de la nación, con... Lo digo porque hemos tenido hace poco unos cuantos. Nosotros, efectivamente, como operador, hasta ahora se trabajan y se están trabajando las cosas en modo proactivo o en modo adaptativo, como decías antes, ¿no? Pero creo que es un reto en adelante también dentro de la ciber, ¿no? No sé como cadena productiva o como algo que va antes todavía.
O sea, evidentemente esto no puedo hablar de lo que no conozco. Sí que está claro que el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, el CNPIC, pues aquí es donde tendría que estar en esta mesa y hablar del asunto. Lo que sí que me retrotraigo es a las palabras que he tenido antes. Si somos incapaces de separar, evidentemente, la guerra desde el punto de vista civil al militar, pues en este caso haría el mismo tipo de razonamiento, ¿no? No creo que sean cuestiones que se tengan en las infraestructuras críticas que tratar de forma aislada del resto de realidad cibernética. Por nuestra parte, bueno, pues al final constantemente estoy diciendo que nuestro público objetivo es la ciudadanía y el sector privado, pero es que dentro del sector privado se incluyen pues, bueno, todas las infraestructuras críticas privadas. ¿Vale? Entonces, para nosotros es un público en el que al final pues, bueno, pues le tenemos dar un poquito más de cariño. Son unas entidades que, bueno, su nivel de ciberseguridad es muy maduro por esa razón, ¿no? De que son infraestructuras críticas y al final es que, bueno, pues nos están dando unos servicios que son esenciales para la ciudadanía y, bueno, pues también desde la administración pública pues tenemos también que estar apoyándoles y coordinándonos también porque, bueno, también pueden sufrir, como hemos dicho, que todo el mundo puede sufrir algún tipo de ciberincidente. Si eso conlleva algún tipo de crisis nacional, como hemos visto algo similar, ¿no? Pues al final todos tenemos que colaborar y coordinarnos como entidades de confianza pues, para los ciudadanos y las empresas. No sé qué está ahí. Si no, me gustaría pasar hablando todavía de tecnología. No sé si o sea, mirando, hay que estar por delante, ¿entiendes? O sea, para que no nos coman hay que estar por delante. ¿Hay alguna otra tecnología? Aparte, solo se habla de IA, pero no sé si en el mundo de ciber hay alguna otra tecnología en la cual tengamos que prestar atención. Y doy pie un poco incluso a vuestra estrategia de cara hacia el 2030, mirando. O sea, ¿cuál es nuestra estrategia como país de los próximos 5 años en cuanto a todos los aspectos? Bueno, por ir por delante, quería preguntar. Bueno, yo creo que hablando de prioridades estratégicas, conforme a lo que serían esas operaciones de ciberseguridad en el entorno de la infraestructura integral de información de defensa, hablar de ella realmente es hablar de todo. Hablar de IA, hablar de Machine Learning, a todo el mundo se le llena la boca y sí que es cierto que hay una cierta burbuja IA, ¿no? Hay cierta burbuja IA en el sentido de que hablamos o le ponemos el apellido IA a puras automatizaciones de procedimientos y eso no es IA. La IA, la burbuja a la IA, no, a la IA le queda muchísimo recorrido. Insisto que los modelos de datos tienen que desarrollarse. Los procedimientos de entrenamiento de los modelos tienen que evolucionar. Mitre, ATT o cualquier tipo de modelo taxonómico se tiene que adaptar. El resto de tecnologías que rodean al mundo de la IA, como la supercomputación, computación cuántica, etcétera, etcétera, en la que estamos metidos, evidentemente, en grupos dentro del C3BOAR, el Command and Control and Communication de OTAN, nosotros, concretamente desde el CSTIC, pues bueno, ponemos un cierto ojo en el futuro. Tampoco esto tiene que ser como, iba a decir, cuando era joven teniente, que me fui a la Escuela de Ingenieros Técnicos Superiores de Telecomunicaciones aquí en Madrid a recibir una charla de IP versión 6. Y esto era en el año 97 y aquí estoy todavía. Pero bueno, yo creo que esto efectivamente va a correr bastante más, pero bueno, vamos a preocuparnos de lo que tenemos ahora, vamos a mirar al futuro con cierta solvencia y evidentemente poniendo los pies en el suelo, preocupándonos por esas nuevas tecnologías disruptivas que tienen que ir apareciendo, pero ahora tenemos suficiente turrón encima de la mesa como para andar pensando más allá de 5 o 10 años, 10 años vista, cuando Europa está claro que tiene que apretar el acelerador, Europa tiene que invertir muchísimo dinero. Y aquí quisiera quedarme en un punto que sufrimos en el Ministerio de Defensa, agudizado muchas veces, evidentemente, por el propio sector privado, que es la escasez de talento. O sea, yo siempre pongo el ejemplo, tengo una hija estudiando ingeniería telemática en la Universidad de Alcalá y las empresas americanas están ahí tirando la caña desde primero. Y cuando un becario de una empresa americana gana $50.000 al año,
contra eso como competimos desde España. Eso es una realidad, son dos objetivos que están encima de la mesa. Entonces eso es muy complejo. Y el talento, hay que retener al talento, y al talento se le retiene pues con determinadas, evidentemente, medidas, no solamente económicas, sino ilusión, futuro, y bueno, y eso es lo que tenía que decir. Gracias. Patricia. Bueno, desde INCIBE, pues eso, al final las tecnologías tenemos que nosotros ir adelantando con ellos, ¿no? De lo que vaya a venir para nosotros también estar preparados. Pues lo estamos haciendo, aparte del laboratorio que he comentado antes, ¿no? Pues que están haciendo pruebas pues, relacionadas con IoT, inteligencia artificial, gemelos digitales, pero luego toda esa innovación que viene, pues muchos de vosotros ya conocéis esa iniciativa que llevamos denominada compra pública innovadora, ¿no? En la que al final lo que se ha intentado es adelantarnos a lo que va a venir y que las empresas puedan hacer investigaciones con retos o desafíos que sabemos que están ahí. No tenemos retos de tecnologías cuánticas, tanto en computación como en comunicaciones cuánticas, donde ya se está haciendo pues, en Castilla y León el primer tramo entre administraciones públicas. Y luego pues, también tenemos... al final es una convocatoria que estamos hablando de 200, creo que cerca de 230 millones de euros, en la que todas las empresas están investigando pues, en todo lo que al final sobre ciberseguridad puede ser un reto o puede venir. O sea, todo eso al final lo que queremos es que salgan soluciones que luego podamos utilizar y nos puedan ayudar también incluso a nosotros mismos a la hora de combatir la ciberdelincuencia. Como tecnologías disruptivas, la computación cuántica, después de la IA, obviamente, pero según los expertos no nos debemos de preocupar hasta 2035, dicen aproximadamente, y el día que nos preocupemos de ello, que muchas veces dicen, bueno, es que con la computación cuántica nos vamos a enterar todo, pues se van a descifrar, bueno, ya hay ciberdelincuentes que están haciendo, guardándose las cositas para luego descifrarlas en 2030, ¿no? Cuando tengan capacidad de ello. Pero bueno, también tenemos que decir que, pues igual, que es como el tema de la IA, usas la IA para ataques y también para la defensa, ¿no? Entonces, no debería ser preocupante. Vamos a entrar en la parte final. Un poco, yo quería que os mojarais ahora, un poco decir, el Lab Café era si las empresas, no voy a decir el país, pues no va a ser, están altamente ciberprotegidas. Me gustaría que os mojáis realmente si creéis, comparado con vuestro conocimiento del entorno, si la empresa española está altamente ciberprotegida o todavía está insuficiente o insuficiente. Y luego también que dierais unos tips de oye, qué recomendamos a los empresarios, cómo empiezan. Has tocado el tema del talento, que efectivamente es fundamental. No sé si todas las empresas tienen que tener un experto, todo el mundo tiene que ser algo experto en ciber y formarse algo en ciber, o vas a depender de que, como ahora, haya raros que se quieran meter en ciber, ¿no? Entonces, las dos preguntas. Una, que diagnostiquéis un poco desde vuestro conocimiento, y otra es qué recomendación hay que dar a los empresarios o a las personas que trabajamos en las compañías en torno a la ciberseguridad. Bueno, yo en este caso puedo hablar de empresas como mi empresa. Mi empresa es defensa, es el core de mi negocio, es la defensa, o de nuestro negocio, del propio ministerio, es la defensa. No solamente es nuestra defensa, sino la defensa de todos los que estamos aquí, de todos los españoles. Yo creo que ha habido una inversión millonaria este año, gracias a Dios, por parte del Gobierno, que nos va a poner en órbita, nunca mejor dicho. Ahora tenemos que ser capaces de gestionarla. Y cuando digo tenemos que ser capaces de gestionarla, es que sigo en mis 13, que falta talento. Cuando digo que falta talento, el talento, cuando yo quiero hacer un especialista o tener un especialista forense, como nuestro compañero que nos ha dado la charla, tardo bastante más en tenerlo que en formar un piloto de Airbus. Esto es, bueno, yo le doy bastante caña a mis compañeros del Ejército del Aire, pero bueno, no deja de ser un chascarrillo. No, esto no se hace de hoy para mañana. Esto al final es un proceso de adaptación. Las empresas evidentemente tienen un marco normativo súper hiper respetado a nivel europeo, en el cual se pueden apoyar. Reuniones en las que he participado, pues evidentemente en ese sentido también somos referencia, tenemos un modelo taxonómico, todos los controles que marca el propio esquema. Si simplemente con cumplir eso y hacer cumplirlo, lo de hacer cumplir ya sabemos cómo funciona, pues bueno, sería suficiente.
Tecnológicamente, las tecnologías están ahí. Las tecnologías están encima de la mesa, hay un montón de oferta, hay ofertas para el más rico y para el más pobre. Y en cualquier caso, yo digo que dentro del Ministerio, que es de donde no quiero salir, Ministerio de Defensa, estamos en la línea. Es cierto que falta muchísimo personal. Al final, todos los que estamos en el mundo ciber prácticamente somos repescados como pertenecientes a los distintos cuerpos de ingenieros. Todos venimos del mundo, evidentemente, IT. En la parte de la ciberseguridad se refiere, que no a la ciberdefensa, por eso lo he querido dejar claro al principio de mi comentario. Gracias, Pepe. Patricia. Yo creo que en España cada vez estamos más concienciados y preparados para los ciberincidentes. Un ejemplo es la cantidad de gente que está escuchándonos hoy, pero todavía queda mucho camino que hacer, ¿no? Mucho camino que recorrer. Al final es primordial, sobre todo, poner el foco en esa concienciación, en ciberseguridad, en la cadena de suministro y en aumentar la resiliencia de las organizaciones, ¿no? O sea, si al final es posible que vaya a tener un incidente, no solo la prevención, sino también el que una vez que lo he sufrido, que sepa qué es lo que tengo que hacer, ese plan de acción, pero que no sea un papel que tengamos en el armario, sino que también que esté entrenado, o sea, ¿no? Porque al final luego cuando pasa algo vamos como pollos sin cabeza. Entonces, le diría a esas empresas, ¿no? que se están planteando si invierten o no en ciberseguridad, que bueno, sí que la ciberseguridad debe acompañar los objetivos estratégicos de negocio y que bueno, pues al final, si analizan los riesgos que puedan tener, dependiendo de cómo sea la organización, la probabilidad y el impacto, pues al final no tiene por qué ser una inversión enorme, sino se tiene que ajustar pues a los riesgos que pueda tener esa entidad y al final tiene que ser una inversión continua, ¿no? Que equilibre pues tanto la tecnología como las personas o los procesos de la organización. Nada, cabe decir que considero a España como un referente dentro de la ciberseguridad a nivel mundial, sobre todo la parte de servicios gestionados, siempre lo hemos sido, somos buenos y tenemos mucha cantera. Las empresas están protegidas en cierto modo, mejor que quizás en otros países, aunque me gustaría que estuvieran más, obviamente. Y lo que sí que debemos de ir trabajando desde las entidades públicas es la ayuda de esas pequeñas empresas, quizás ese tejido empresarial de las pymes que tendremos que echar un cable entre todos, ¿no? Entre las grandes corporaciones y administraciones públicas para que estén securizados. Yo creo que vamos bien, iniciativas como la NIS2 fuerzan a que hagamos bien los deberes y bueno, pues días como el de hoy, eventos de este estilo, pues oye, ayudan a la concienciación y que se trabaje en ello. Y luego muy importante remarcar que ya algo que no se veía hace 10 años, ya no estamos hablando del ROI, del retorno de la inversión por invertir en ciberseguridad, ¿no? Yo creo que ya las empresas, que aquí hay un cambio totalmente de mentalidad, creen en la continuidad de negocio y que la ciberseguridad es continuidad de negocio. Nadie tiene que estar justificando ante su CEO o su director general que la ciberseguridad es necesaria o no es necesaria. Yo creo que ya, también gracias a los medios de comunicación, no hace falta tener que estar dando explicaciones y eso, bueno, pues cambia el paradigma de la ciberseguridad. Muy bien. Vamos a ver un turno de preguntas de algunas que vienen de online y si aquí os animáis a alguien a hacer preguntas, os animo. Aquí vienen las preguntas difíciles, Pepe, para ti. Dice, la Unión Europea ha restringido el uso de Huawei y ZTE. ¿Tenéis algún plan para reemplazar estos equipos? No tenemos. Vamos a ver. ¿Equipos o plan? Equipos, no tenemos equipo, tenemos plan. Esto fue pregunta, bueno, se nos ha hecho también como pregunta parlamentaria, el uso de tecnologías chinas. Sí que es cierto que hace años, yo no estaba todavía destinado al CSTIC, hubo pues un pequeño inconveniente, pero nosotros hacemos auditorías, tenemos dentro del área de operaciones de seguridad, somos OAT, del órgano de auditoría técnica nombrado así por el Centro Criptológico Nacional, y realizamos auditorías de todo, o sea, auditorías de código, auditoría de base de datos, auditoría web y auditorías de dispositivos.
Entonces, en nuestra experiencia, pues bueno, nosotros hemos ido auditando y evidentemente no hemos encontrado absolutamente nada. También es cierto que esto es muy dinámico. O sea, el Ministerio de Defensa adquirió un laboratorio 5G con más licitación en la que participasteis vosotros. Sí que es cierto que ahí hay medios de esos fabricantes y bueno, en el día a día. El decir que hoy no tienen no significa que mañana no lo tengan. En tanto en cuanto no gobernamos la cadena de suministro de este equipamiento, sale una nueva release, sale un nuevo sistema operativo o lo que sea y ya te la han liado, ¿no? Entonces, simplemente quiero concluir diciendo que, bueno, da igual que la tecnología sea china, sea americana, sea israelita, hay que estar vigilante y ese proceso de mejora continua y de auditoría continua tiene que estar siempre encima de la mesa. Muy bien. Muchas gracias por la pregunta. De nada. ¿Alguna pregunta? No sé si hay alguna de algún participante aquí, porque si no, vamos a las conclusiones, ¿eh? Bueno, a ver, lo primero, agradecimiento, la verdad, es un placer haber estado aquí charlando con vosotros de un tema del que no conozco mucho, pero hoy ya sé más, ¿vale? Pero sí que me he quedado con algunas cosas que me gustaría resaltar y si queréis añadir, os pido por favor que lo hagáis, ¿vale? Me quedo con el tema de la concienciación a la formación y a la acción. Creo que es un tema que me parece importante a la hora de recalcar hacia las empresas, que son muchos nuestros clientes, y los ciudadanos también, el que hay que hacer algo para que no te coman. Me quedo también con el tema de que los sistemas o las tecnologías pasan de reactivas a adaptativas o sí, ¿no? adaptativas y que realmente los sistemas no pueden ser rígidos. Ojo a la cadena productiva, porque tu cadena productiva es la que está en riesgo en el punto más débil. Me ha gustado mucho una frase que has dicho, sin IA seremos barridos, aunque todavía le queda recorrido, ¿vale? Y a cumplir el Esquema Nacional de Seguridad y a trabajar y usar la tecnología que está ahí. Me parece importante todo el tema que habéis comentado del talento, ¿no? Y en la retención de talento, que no es solo para este tema, un tema de también animar a la gente joven a que realmente inicie a través de lo que hemos hecho todos, los que estamos por aquí, a seguir o dar su talento a las empresas y las hagan evolucionar, ¿no? No sé si tenéis algo que añadir, un poco al resumen, que ha tratado de ser un resumen de lo que habéis dicho, ¿vale? ¿Alguna cosa? Yo nada, simplemente daros muchísimas gracias por abrir este tipo de foros y este tipo de discusiones. Un placer siempre estar con el INCIBE, con los que trabajamos siempre mano a mano y están ahí encima a pico y pala, ¿no? como decimos los militares. Y nada, simplemente decir eso, o recalcar el tema o quedarme con un corolario de retener el talento. Porque por mucha IA que tenga, por muchas super herramientas, como no tenga un arquitecto de seguridad, alguien que sea capaz de elaborar o de ser capaz de ver dónde está mi empresa, hacer ese análisis de riesgos en mi empresa, ver realmente dónde estoy para que focalice los esfuerzos de la empresa en la dirección de la obtención de herramientas que precisamente prevengan esos riesgos. Patricia. Me parece también daros las gracias, ¿no? Al final bueno, ha sido un placer estar aquí con vosotros, aunque fue ahí un cambio de última hora. Y eso espero. Y luego, bueno, sí que, aparte de la concienciación, ¿no? que para nosotros somos muy conocidos dentro de todo ese campo, pues sí que me gustaría remarcar la importancia de la colaboración público-privada y público, ¿no? Al final lo habla la NIS, tanto la 1 como la 2, la necesidad de esa cooperación y de esa colaboración. Desde el sector público tenemos que acompañar y proteger también a todo el sector empresarial y acompañarles en todo el proceso. Entonces, pues aquí estamos, todas las administraciones públicas, para hacer eso y no podemos dejarnos a ninguna organización por el camino, ya sea el tamaño que sea, ¿no? Entonces tenemos que adaptarnos también a esas necesidades. Muy bien. Roberto, ¿algo? Nada, cabe recalcar que como compañero agradecerte que tengas este tipo de iniciativas que son fantásticas para hablar de ciberseguridad y nada, recalcar que bueno que estamos aquí para ayudar a pequeñas, grandes administraciones públicas, a quien lo necesite, al ciudadano y bueno,
lo Muy que podamos bien. ayudar en la parte de ciber. Pues antes de terminar, simplemente también agradecer a todos los que estáis aquí, a los que estáis en remoto. También deciros que los que os habéis apuntado a este podcast, pues publicaremos un white paper en colaboración con el INCIBE que será muy interesante y que os podréis descargar en breve. Y después ya os invito que en breve también tendremos otra sesión relacionada precisamente con inteligencia artificial. Podríamos tirar de vosotros también, pero seguramente vengan otras personas. Y así poder también divulgar para que la gente, como os he dicho, despierte y pase a la acción. Muchas gracias y aquí terminamos.